Wow, se han cantado unos coros tremendos hoy, We've sung some amazing songs today que asienta una base that lay a foundation para poder hablar de lo que yo voy a estar hablando hoy, for what I'm going to be speaking about today o de lo que Dios me ha dado para yo compartir con and what ustedes. God has given me to share. En los cánticos habían uno que decía el gran yo soy, There's in one of the songs we talked about him being the great I am, el que está todavía sentado en su trono, who's still seated on his throne. y se cantó otro que es nuevo, que yo estuve oyendo, que yo sé que habla del Todopoderoso, etcétera, There's a etcétera. new song that also talked about him being all powerful. Aleluya. ¿Y cuántos saben que Dios es el Todopoderoso? How many of you know he's all powerful? Y hoy voy a estar hablando de lo que es demonología. We'll be speaking about demonology today. Le habíamos anunciado que íbamos a estar tratando estos temas, So we announced that we were going to be speaking about this así es que topic. no es de sorprenderle a ustedes que yo hoy arranque con lo que es demonología. So it's not a surprise that we will be starting today to speak about this. Aquí yo vengo a ministrarles a aquellos que ya han aceptado al Señor como su Salvador. Vengo a ministrarle a aquellos que han aceptado al Señor como su Salvador. So I come to minister today to all who have accepted Christ as their Savior. Pero aun si hubiese uno que no haya aceptado al Señor como su Salvador, también el mensaje es para ti. But if there's someone here today who has not accepted Christ as their Savior, this message is for you as well. Y lo que es demonología So what demonology es simplemente el estudio acerca de los demonios. it's the study of demons. Y hay una razón o varias razones por las que yo creo que Dios quiere que trate sobre estos asuntos. And there's several reasons why I believe that God wants us to speak about this. Y muy poco se habla desde una plataforma detrás de un púlpito, Not much time is devoted to this topic from the pulpit, pero yo creo que de ahora en adelante no es que vamos a estar ahora hablando de demonología todo el tiempo, and it's not that we're going to be speaking about this all the time, pero es importante que nosotros sepamos que eso existe. but it's important for us to know that this does exist. Si está en la palabra de Dios, Dios tiene interés de que nosotros sepamos acerca de esto. If it's in God's word, God wants us to know about it. Y aunque la ciencia en este último siglo XXI ha aumentado tremendamente, And even though science and technology has advanced tremendously in this last century, precisamente en el día de ayer mi esposa y yo íbamos a ir a Sedanos, precisely yesterday, my wife and I were going to Sedano's, a supermarket. porque íbamos a verlos hablando de especiales. Este es otro tipo de especial. That was a special that we were looking at. Porque los plátanos estaban a 8 por dólar. The plantains were $8 for $1. En Publix están a 2 por dólar. Publix has them for $2 for $1. Así es que a nosotros que nos encanta el mangú precisamente, y los tostones Like tostones and mango. y mofongo. Yo sé, a esta hora ya todo el mundo tiene la barriga, que las tripas le At están about this time, cantando. everybody's hungry. Thank you, Pastor. Pero el asunto es que cuando íbamos a ir para allá, So teníamos queríamos saber exactamente dónde era que estaba Sedano. so Queríamos saber exactamente dónde estaba la tienda Sedano. we wanted to know where Sedano's was located. Y yo entonces le hablo al teléfono inteligente So I speak to my smartphone y le digo Sedano Supermarket. and I tell her it's Sedano's supermarket. Y me da diferentes direcciones. She gives me different directions. Entonces vi la más cerca, que es donde yo he ido antes. I saw the closest one. I've been there before. Y la toqué para saber cuál era la ruta más rápido. So we loaded that address. Y cuando de pronto me aparece la tienda Sedano donde donde íbamos a ir, me dice el teléfono, gracias por haber visitado Sedano Supermarket hace 4 semanas. Que me dice el teléfono, o sea, escrito, gracias por haber visitado
esa tienda hace 4 So when I semanas. plug in the phone or the address into the phone, I'm getting directions. The phone tells me, thank you for having visited this store 4 weeks ago. Y precisamente 4 semanas atrás yo hice los cálculos y había visitado a Sedanos. And exactly 4 weeks ago, I had actually gone to Sedanos. Mire cómo ha avanzado la ciencia. It's technology. Así es que donde quiera que usted se meta, y hay personas que ahí están abriendo los ojos, se están asustando. Donde quiera que usted se meta, So wherever you go, si usted tiene un teléfono inteligente if you con have a usted, smartphone with you, alguien sabe dónde está someone usted. knows where you are, No importa qué. no Si es matter que where. si no quiere saber que nadie sepa dónde está, bote el teléfono If you don't want anyone y- to know where you are, throw away your phones. y ya no cargue más un teléfono. No lo van a hacer. Lo que quiero decirle es esto. So, but really, what I want to tell you is this. Según la ciencia ha estado incrementando a pasos gigantescos. Just as technology has advanced, Hay algo que también ha sido una fuerza bien dominante en lo que es el globo terráqueo por todas partes del mundo. there's a dominant force that is present in all the world. Y es lo que es el ocultismo And this is the occult en el aspecto espiritual. in the spiritual world. Or Porque speaking ustedes spiritually, saben que nosotros vivimos en un mundo que tanto es material como es espiritual. we live in a world that is material as it is spiritual. Usted y yo somos compuestos de la tierra, You and I are made up of or come from the earth, pero también tenemos en nosotros una parte espiritual. but we have a spiritual part of us. Y la parte espiritual de nosotros anhela algo espiritual. And the spiritual part of us desires something spiritual. Por eso es que hay personas que se meten a la brujería, santería, hechicería. That's why there are people that get into witchcraft and sorcery, etc. Porque su espíritu anhela algo espiritual. Because their spirit desires something spiritual. Entonces esto da a que cosas así como el ocultismo también estén progresando. So this leads to things like the occult expanding. Hace poco una persona aquí en la iglesia me mandó para que yo viera una estatua que han erigido en un parque honrando a Satanás y a los demonios. There was recently someone sent me an article of a statue that was placed close to a monument, and this statue honored Satan. It was from the Church of Satan, Y ahora mismo está eso en discusión. and so that's being debated. Si la quitan, si no la quitan. Do they take it away or not? Lo que en realidad ocultismo quiere decir es algo secreto, Now, what occult means is something secret, algo que está cubierto, something that's covered, algo que se relaciona con lo místico, something that relates to something that is mystic, con lo sobrenatural, supernatural, con poderes mágicos, with magical powers, con otros fenómenos. and other of these phenomena. Y nuestro tema cabe dentro de todas estas cosas. And our title today fits within these things. Y padres, ¿cuántos aquí tienen padres de jovencitos, niños, adolescentes? A ver, quiero ver la Parents, mano. how many of you have, how many parents here of children or adolescents? De adolescentes, o por lo menos son abuelos, estén Even maybe your pendientes, padres, grandparents. estén pendientes, abran los So ojos. listen closely and pay attention. Se ha escrito mucho de lo que es la demonología So much has been written about demonology y se ha escrito mucho del ocultismo que van mano a mano. and also of the occult, which goes hand in hand. Se han hecho hasta dibujos y muñecos There have been drawings and figurines de demonios of demons, y comiquitas animadas de estas entidades. even animated comics. Pero sin una base para en realidad poder describir cómo son los demonios. Without actually having a reference point, a uniform reference point as to what a demon actually looks like or is. Nadie sabe cómo lucen los demonios Because no one knows what they look like. porque son espíritus. They are spirits. Ellos
pueden viajar por todas partes They can travel anywhere. y pueden ocupar cuerpos And they can occupy a body. y pueden causar mucho They daño. can cause much harm. Pueden ellos llevar a una persona a cometer un suicidio. They can lead someone to commit suicide. La decisión es de la persona, The decision is that person, pero está siendo manipulado por but demonios. they are being manipulated by demons. Han habido hogares que se han dividido por influencia There demoníaca. have been homes that have been destroyed because of a demonic influence. Es decir, que sí, los demonios existen. So demons do exist. La Biblia no dice cuál fue su origen específicamente. Uno no puede decir exactamente fue así, de esta forma, su origen, pero nos da un indicio de dónde salieron. So the Bible gives us an indication as to where they come from, but not a specific point in time. La Biblia da por sentado de que los demonios existen. But the Bible does establish that demons do exist. De hecho, hay personas que se lanzan a lo desconocido con respecto a lo que son los demonios para poder agregar más emoción a sus vidas. Hay personas que se lanzan a las cosas desconocidas con respecto a los demonios. Hay personas que con respecto a los demonios aventuran hacia cosas que son desconocidas. So there are people that. Sí, vamos a ponerlo de esta forma. There are people that just throw themselves into the unknown because they want something exciting, something more than just going to the fair. Quieren llenar sus emociones de algo que va mucho más allá So they y wanna- buscan en lo espiritual. They want to fill their emotions, and they seek that in spiritual things. Y cuando ven que hay mucho emocionalismo en lo que son los asuntos de demonios, So when they see that there's a lot of emotion surrounding things relating to demons, ellos quieren saber acerca de they eso. want to know more about it. Y por lo tanto comienzan a meterse, a averiguar, a querer saber más de esos And they de esas delve cosas. further into these things. De hecho, hay una fiesta que se celebra aquí cada año And there's something that's celebrated every year, que proyecta satanismo, demonología, Which- hechicería, brujería, etcétera. which projects witchcraft and demons and sorcery. Y es el tal llamado Halloween. And this is Halloween. Ustedes ven que son muy pocas las vestimentas que son, vamos a decir, bonitas, si pudiéramos decir. Most of the costumes are not, the fairy tale type, Sino más bien cosas que son horrorosas, espantosas. but they're fearful and they are meant to invoke fear. Ahora, yo pregunto, ¿existen los demonios? Do demons exist? Vamos a ver Let's see. si los demonios existen o no. De hecho, hay historias que datan desde mucho más atrás del tiempo de los egipcios. And there are stories that date back further than the times of the Egyptians, O los asirios o los or the griegos, Assyrians or Greek, los romanos. and Romans as well. Sin embargo, nosotros no podemos ir detrás de esas historias o de esos datos de esos lugares. Now we can't necessarily base our what we're going to be talking about on those stories. Porque entonces dejaríamos nosotros de recurrir a la fuente, al recurso que en realidad nos habla claramente acerca de lo que son los demonios. We have to go first to our source, which will speak clearly about what demons are. Debemos contestar esta pregunta apelando, oiga bien,
al libro de máxima autoridad, que se llama la Biblia, la santa palabra de Dios. And this we do by referring to the book that is the supreme authority, and that's the Word of God. Por eso, aunque yo he leído libros So even though I have read other books de personas que han tenido experiencia con la demonología, of people who have had experience with demons, pero no puedo dejarme llevar por eso, I can't base myself on that. porque yo no estaba ahí presente. I wasn't there. Yo no sé si era un estado emocional de la I persona don't know if it was an emotional state that person was in, o si fue una influencia demoníaca, diabólica sobre esa persona, or if it actually was a demonic influence in that person. o si posiblemente era algún ataque físico Maybe it was a physical attack que esa persona, por lo que esa persona pasó, that person went through nada que ver con demonios. and had nothing to do with demons. Y sin embargo lo ponen ahí en esos libros como si fueran actividades demoníacas. But they can be portrayed as demonic activity. Ahora, cuando yo leo esos libros, See, but when I read these books, yo tengo que llevarlo no a la luz de David Bonilla I have to look at it not through my perspective o compararlo con otra gente que han tenido un gran estudio sobre demonología. or even to compare my thoughts with others that have studied demonology. Y yo tengo que pasarlo por esa máquina reveladora, ¿cómo se le llama en inglés el tubo ese? El MRI. Yo tengo que pasarlo, esa palabra no la tenía en mi bosquejo. Tengo que pasarlo, pero me llegó hacia la mente. Cuando se quiere saber exactamente qué es lo que hay en uno, meten a uno por un túnel. Yo nunca he estado por uno de esos, no conozco la experiencia. See, when they want to do in-depth studies of tissue, etc., they put you through an MRI. Lo meten en esa máquina. Me dicen que es horroroso. And for many, it's Pero not yo a no pleasant experience. espero no pasar por esa experiencia, I hope not to go through that. por esa dulce experiencia. Pero sí, déjeme decirle, nosotros tenemos que tomar cualquier situación y canalizarlo, pasarlo por medio de ese MRI que se llama la Santa Palabra de Dios. But all of this, we need to put it through the MRI, the spiritual MRI, which is God's Word. Y si no concuerda con la palabra de Dios, And if it's not according to God's Word, yo no puedo atribuirle a alguien algo que no está en la palabra de Dios. I can't credit someone with something that is not in the Word of God. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Parece que no todos están de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Que la palabra de Dios es el libro de autoridad suprema. Y que todo lo que ahí está escrito So everything that's written in this book, es porque Dios quería que nosotros conociéramos de ello. it's because God wanted us to know about it. Si Él hubiese querido que supiésemos algunas otras cosas, las hubiera puesto ahí If He wanted us también. to know about other things, He would have put it in this book. Así es que tome este libro, léalo. Ese es su libro de oro, libro de reglas. So read this book. It's your golden book. Es el libro de las instrucciones para el ser humano. The book of instructions, the instruction manual for life. Porque es que hay mucho emocionalismo por allá afuera. There's a lot of emotionalism Y, out there. y hay personas que siguen lo emocional. And there are people that go after what is emotional. No sé, por alguna razón dicen, porque esto estuvo tremendo. And some people will say after certain experience, oh, this was amazing. Pero ¿qué efecto tuvo en esa persona? Yeah, but what effect did it have on your life? Porque mire, es bueno uno sí tener estados emocionales bien elevados, positivos, It's okay to have emotional experiences, pero las emociones van y vienen. but emotions come and go. Yo vengo aquí, ¿cuántos se emocionan aquí? How many of you get emotional here? Yo sí. I do as well. A mí no me importa lo que quieran decir de mí, pero cuando yo vengo a la casa de Dios yo me When emociono. I come to the house of the Lord, I do get Si no, no emotional. fuera humano. I wouldn't be human if I didn't. Yo brinco y aplaudo porque estoy emocional. Sing and clap because I am emotional. Yo grito y canto y adoro al Señor porque estoy emocionado. And I praise the Lord through my emotions. Pero no quiere decir que yo tengo que dejarme llevar por mis emociones.
But that doesn't mean I need to be led or guided by my emotions. Porque algunas veces muchas emociones son engañosas. Emotions can be deceiving. Así que mejor dejarnos llevar por aquello que viene de lo alto, aunque expresemos nuestras emociones. So we should always be led by what comes from above instead of our emotions. Miren esto. Now let's look at Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomy 32. versículo 17. And this is verse 17. Y esta es la primera vez que los demonios aparecen en la This is Biblia. the very first time that the word demons appears in the Bible. Versículo 17, capítulo 32 de Deuteronomio dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Está refiriéndose de la nación de Israel. So this is talking about the nation of Israel. It says they sacrificed to demons who were not God, A dioses que no habían conocido. to gods whom they have not known, A nuevos dioses venidos de cerca, new gods who came lately, que no habían temido vuestros padres. whom your fathers did not dread. La otra ocasión cuando leemos después de ahí After that, the next place that we read es en Deuteronomio capítulo 30, Salmo 106, is Psalm 106, versículo 37. verse 37. Otra vez refiriéndose a la nación de Israel. Again, referring to the nation of Israel. Y digo refiriéndose a la nación de Israel para que ustedes sepan dentro de cuál contexto fue escrito I esto. say that so that you kind of understand the context that we're reading. Porque luego vamos a ver en el Nuevo Testamento. And we'll be reading later in the New Testament. Dice aquí, sacrificaron sus hijos y sus hijas ¿a quién? A los demonios. Mire, no tenga miedo de decirlo. They even sacrificed their sons and their daughters to demons. Hay personas que tienen miedo de decir a Satanás, Satanás. Yeah, there are people that are afraid to even say Satan O decir a los demonios, demonios. or to call demons demons. Es que son demonios. But that's what they are. Es que Satanás es Satanás. Yeah, Satan is Él Satan. es el diablo. He is the devil. Y vamos a ver luego un momentito por qué. Es decir que se mencionan aquí, los demonios son mencionados en 19, oiga bien, 19 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. So out of the 27 books in the New Testament, the word demons appear in 19 of them. Ajá. Y Jesús expulsó en varias ocasiones a demonios. And Jesus on several occasions rebuked demons. De hecho, cast them out. él mismo proclamaba echar fuera demonios. And he himself declared that he would cast out demons. De hecho, en Mateo capítulo 12, versículo 27, un ejemplo, Matthew. ahí donde el Señor expulsa el demonio, los Matthew demonios 12. de un mudo ciego. 27, Jesus cast out a demon from someone who was mute and blind. Y en esa misma ocasión, él reconoció que él mismo echaba fuera demonios. And he acknowledged that he did cast out demons. De hecho, cuando se habla ahí en ese contexto, a Satanás se le reconoce como Belcebú. When in that particular passage, Satan is referred to as Beelzebub. Ahora, los demonios no son un producto de imaginaciones religiosas. Now, this is not something from the imagination, the religious imaginations. Ni son tampoco espíritu de cuerpo de una creación prehistórica. Que no son espíritu de cuerpos And de they're una not, creación prehistórica. Spirit that belongs to a body that existed prehistorically. Ajá. Porque yo he estado leyendo y hay personas que creen que hubo una creación prehistórica. There are people I've been reading that believe that there was a prehistoric creation. Y ellos creen que los espíritus de esa creación And they believe that the spirits from that creation, son esos demonios. and that's what demons are. Ahora, también hay otra creencia que la he oído de muchas personas, hasta ministros de años y en la televisión, etcétera. I've heard another theory, and this is from ministers, and I've heard this from many other places, including ministers. Y de hecho, la palabra de Dios no nos dice a nosotros en ningún momento And the Bible does not tell us exactly lo que estas personas están diciendo. what these people are saying.
Y de hecho son personas que están, o sea, en canales que ustedes pueden verlo constantemente, ilustres predicadores. Very illustrious preachers. Pero ellos dicen que la tal creencia, según ellos, de que los demonios son un producto, oiga bien, de aquellos ángeles antes del diluvio que tuvieron relaciones, y aquí no hay chiquititos, ¿verdad? Relaciones sexuales con las mujeres terrenales. There's a theory that demons come from pre-flood angels who had relations with human women. Sí. Según ellos, los ángeles tuvieron esas relaciones con las mujeres So terrenales. they believe that angels had these intimate relations with women here on earth. Y por lo tanto, lo que sale después como resultado son demonios. And what they birthed were demons. Ojo con esto, Now, be careful with this. porque no quiere decir porque sea un tremendo predicador muy reconocido, tiene la razón. Just because you're a well-known preacher doesn't mean that you're always right. Si la Biblia no lo The dice, Bible doesn't say it. yo no lo voy a aceptar. That's not. I'm not gonna accept it. Si la Biblia lo dice, The Bible says it. yo lo creo Then I will believe y it, es verdad. and it's true. Amén. Amen. Porque es que hay mucha gente que sigue en otra gente See, there are people that follow other people, y leen libros y siguen los libros. and they follow books. Les suenan interesantes If it sounds interesting, y dicen, wow, esto debe ser bueno. and they say, well, this must be good, Y así mismo lo tiran. and that's what they perpetuate. El error de algunas religiones So the error in some religions es que no leen la palabra de Dios that we don't read the Word of God, y tienen que dejarse llevar por lo que su guía, su líder máximo le dice. is they only follow then what their leader says. Pero como nuestro líder principal es el Dios de los But ejércitos, since our God, our leader, is the Lord of hosts, es el Señor de señores, the Lord of lords, el Rey de the reyes, King of kings, el más grande, el más alto, the greatest, que no hay otro fuera de él, there's no one above him or outside of him, siendo que él inspiró esta palabra. because he inspired this. Él es el autor de la misma. He wrote it. Debemos entonces creerle a esa máxima autoridad que se llama la santa palabra de Dios. Then we should believe this authority, who is that is the Word of God. El problema mayor aún dentro del pueblo de Dios, So the problem within God's people, por el cual hay tantas y tantas equivocaciones, and the reason why there are so many errors, es porque no se meten a leer la palabra de Dios. because they don't get into the Word of God. Aunque yo estudié en el Instituto Bíblico hace muchos años, I studied in Bible Institute many years ago, pero a mí me enseñaron siempre. but they always taught me, Y mire que tuve que comprar bastantes libros and I had to buy a lot of books. y eran importantes, They were very important, pero todos dependían de esta. but they all relied Y, on this book. y lo que más, lo que principalmente aprendí como regla de oro en el Instituto Bíblico And what I learned as a golden rule in the Bible Institute es que la Biblia es su propio intérprete. is that the Bible interprets itself. No hay un libro que pueda interpretar la Biblia, There's not a book that interprets the Bible. sino que la Biblia es su propio The intérprete. Bible interprets itself. Que sí podemos tener más claridad en algunos asuntos, claro que Now, sí. yes, we can have clarity on certain things, Como de costumbre de la gente de antes, etcétera. customs of that time, etc. Pero de que las escrituras, el texto bíblico, la doctrina bíblica, que es real y no tiene But the equivocaciones. text and the doctrine is true and is unequivocal. Y se puede ver claramente. And we can see that clearly. Así que vamos a seguir adelante en otras cosas que quiero mencionarle.
Mateo capítulo 12, versículo 27, ya le dije, está el Señor ahí con aquel endemoniado el endemoniado que era mudo y ciego. El Señor le reclaman a él. So they call Jesus' attention Porque él sencillamente había echado fuera demonios. because he had cast out a demon. Y le dicen a él, o sea, dicen acerca de él los fariseos, And the Pharisees said, él está echando fuera demonios, pero es en el nombre de Belcebú. he is casting out demons, but it's in the name of Beelzebub. Y el Señor le deja saber, es que Belcebú no va a echar fuera demonios, But Jesus corrects him and says, well, Beelzebub is not going to cast out his own demons. porque una casa dividida entre sí mismo no progresa, se Because cae. a house that's divided among itself is going to fall. Nadie puede echar fuera los demonios No one can cast out a demon a menos que el poder no venga de Dios, unless that power comes from God. que es un poder contrario al poder de los demonios. And this is a power that goes counter to the power of the demons. Los poderes de los demonios del diablo son para hacer cosas sucias The power that Satan and his demons have is to do evil things, y para hacer cosas to inmorales. do immoral things. Así es que ya saben, estos demonios son un producto no de la imaginación del hombre So demons are not something that man made up. o de una relación entre ángeles y mujeres. They're not a result of relationships between angels and women. El hombre, aunque ha tratado de inventar teorías de cómo estos seres sucedieron, And men have come up with many theories as to how these things exist. sin embargo, y aunque yo no pretendo terminar todo el tema hoy, And I don't expect to cover all of this topic today, pero yo lo voy a estar continuando. Sí quiero darle el origen I do want to give you the origin de los of demonios demons según la palabra de Dios, according to the Word of God, no según teorías. not according to theories. Y aunque la Biblia, oiga bien, no data así exactamente cómo sucedió, And even though the Bible does not specifically give us the details, pero por lo menos nos revela de algo que sucedió but it does talk to us about something that did happen que nos lleva a nosotros a creer that leads us to believe que no hubo otra forma como pudiesen estos demonios venir a la existencia. that there was no other way for demons to come into existence. Y aunque usted lo crea o no, Whether you believe it or not, no es creación del ser humano, sino más bien creación, ¿sabe de quién? De Dios. it is part of God's creation. Ok. ¿Dios creó demonios? Well, did God create demons? No. No. Pero estos seres But these beings, que hoy día se le llaman demonios y que la Biblia le llama the demonios, Bible calls demons, y el demonio es sencillamente un ser que proporciona la suciedad y la inmoralidad. again, this is an agent that promotes evil and immorality. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios es el creador de todo lo que existe. Now, the Bible does say that God is the creator of everything that exists. ¿Cuántos lo creen que Dios hizo todo? How many believe that? Desde la célula más pequeñita, ¿lo creen o no lo From the creen? smallest cell to Porque si no lo creen, están de balde aquí, estamos de balde aquí si if no lo we don't creemos. believe this, then Que Dios creó todas las we cosas. don't believe that God created everything, then we De- waste our time. desde la célula más pequeña From the smallest cell hasta el espacio y todo el universo, to the universe itself, todos los planetas los creó Dios. all the planets were created by God. ¿Hizo Dios a Satanás? Did God create Satan? Claro que sí. Yes. Lo convirtió Dios a ser Satanás porque él quiso. Claro, Satanás, si entendemos lo que Satanás quiere decir, le voy a dar esas definiciones cuando lleguemos a ese We'll tópico. talk about what Satan means, what that name. Pero cuando hablamos de que Dios hizo todo, quiero decir todo. Juan 1:3 But let's go to John 1:3.
Dice, todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Dios. Fueron hechas. The Bible says in John, all things came into being through him. Who's him? Through God. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And apart from him, nothing came into being that has come into being. Es decir, que Dios fue el creador de lo que hoy día llamamos demonios. So God created what today are called demons. Vamos a ver. But let's see. De hecho, anteriormente, aunque en Deuteronomio donde primeramente se registra, Moisés lo registra ahí porque él fue el que escribió, Even though Moses references demons in Deuteronomy, pero también más tarde durante el tiempo de los reyes, but during the time of the kings, hay un rey, there's a king, Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? name is Saul. ¿Qué fue lo que llegó a él? Le tocó a la puerta de su casa. Espíritus malignos. And what tormented him? Well, it was demonic spirits. Eso está en 1 Samuel capítulo 16. That's 1 Samuel 16. Por si acaso alguno más In tarde case you quiere wanna read it later. buscarlo y lo está anotando. En Jueces también capítulo 16, Also in Judges 16, versículo 14 al we 16. read the same story. Otra ocasión cuando dice la palabra de Dios que Dios le envía a Abimelech y le envía también, envía allí a Abimelech y a Siquem. Más bien Abimelech era un líder, Siquem, una ciudad. Y envía a Dios unos demonios allí para lidiar con ciertos asuntos. So God sent demons to Abimelech, which was a leader of Shechem, which was a city. He sent demons to torment, to carry out some work there. No lo define como demonios, He doesn't describe them, or they're not labeled as demons. pero sí dice que son espíritus malos. But the Bible does say that they were evil spirits. ¿De dónde vendrán? Where did they come from? Vamos a estar observando. Let's see. Ok. Así es que, aunque Dios no puede estar, oiga bien, directamente envuelto en la creación del mal, So even though God is not directly involved in the creation of evil, la razón, oiga bien, lo que es la razón está de acuerdo con las escrituras. Está de acuerdo con las escrituras but being in line with Scripture, de que aunque los ángeles fueron creados santos, the angels were created holy. algunos cayeron de su estado original. Some fell from that original state. La Biblia dice, And this is what the Bible says. Judas, versículo 6, In Jude chapter 6. porque recuerden que no hay ningún capítulo, bueno, el Excuse me, primero nada Jude más, verse 6. un There's capítulo. one chapter in Jude, so it's Jude verse 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, It says, and angels who did not keep their own domain, sino que abandonaron su propia morada, but abandoned their proper abode. los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas He has kept in eternal bonds para el juicio del gran día. under darkness for the judgment of the great day. En otras palabras, fueron sacados del cielo, So they were exiled from heaven, como el mismo Satanás just as Satan was. fue sacado del He cielo, was cast out of heaven porque ellos se rebelaron contra Dios mismo. because they rebelled against God. En contraste con los ángeles escogidos, en contraste con los ángeles escogidos, vemos en 1 de Timoteo 5:21. In contrast with the fallen angels, which we see in 1 Timothy 5:21. Sí, o sea, vamos a ver aquí ahora los ángeles escogidos. Dice 1 Timoteo 5:21. Well, 1 Timothy 5:21 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo says, I solemnly charge you in the presence of God and in Christ Jesus y de sus ángeles escogidos and of his chosen angels que guardes estas cosas sin prejuicios, to maintain these principles without bias, no haciendo nada en parcialidad. doing nothing in a spirit of partiality. Sabemos nosotros que todo ser humano cuando nace, no nace
un angelito, ¿verdad que no? We know that every person, when they are born, they're not born an angel. Claro, yo sé que toda mamá le gusta decirle a su niño, mira qué angelito, Although every mother likes to call their little one their little angel. mira qué bello ese es un angelito, ese no hace This is nada, how beautiful this little angel. pero es un pecador. But he's a sinner. El ser humano cuando nace pecador. Man, human, when they're born sinners. Nació no hecho un angelito, sino más bien nació en una naturaleza pecaminosa. And not that they are sinning by being born, but they're born into a sinful nature. Y por lo tanto tiene que llegar el momento cuando tenga ese conocimiento del bien y del mal y abrir su corazón a Cristo So Jesús. they need to come to the realization at one point or another of they realize what good and evil are, and they come to the knowledge of Jesus Christ. Entiendo y no me malinterpreten So don't misunderstand. que esos niños These children, son de Dios they are God's. y si mueren And if they do pass van a la away, presencia de they Dios go to the presence of God porque no tienen conocimiento de ese pecado. because they don't have knowledge of sin. Por lo tanto es importante instruirlo correctamente. That's why it's important to raise them in the right way. Si usted no lo instruye, ese niño va a ir tras cualquier cosa que parezca espiritual y lo va a desear. If you don't teach them, they will go after whatever appears to be spiritual, and they will try to satisfy themselves with that. Muchas personas han caído en la brujería, en la hechicería y santería. Many have fallen into witchcraft and sorcery. Y toda esa porquería, eso no lo interprete, no tiene interpretación. Es que rima de todo modo. Santería, brujería, porquería, o sea, y hechicería, todo rima. Es la misma porquería, anyway. El asunto es que la razón por la cual muchas personas se van detrás de todas estas cosas So the reason why people go after these things es porque, como dije desde un principio, somos seres espirituales. is because, as I mentioned from the beginning, we are spiritual beings. Y lo espiritual anhela algo espiritual. And what is spiritual desires something spiritual. Y cuando no te tienen a ti ni a mí que los conduzcamos correctamente, van a meterse en uno de esos lugares. So when they're not, we don't raise them right, they are going to go after some of these things. Cuando nosotros no le enseñamos a un pecador que necesita a Cristo When we para don't- ser transformado, When we don't teach a sinner that they need Christ in order to be transformed, cuando no los evangelizamos, no le hablamos del amor de Dios, when we don't spread the gospel and share the love of God, los dejamos a expensa de que ellos puedan meterse a uno de esos lugares. we leave them open to seeking out some of these things that we're talking about. Por eso es importante hablarle a la gente de Cristo. That's why it's important to speak to people about Christ. Porque de ahí en adelante ya esa persona escoge lo que quiere See, from hacer. that point forward, that person will choose. Así es que es importante que nosotros entendamos esto, que sí, los niños cuando nacen con pecado. So, but it's important to understand that children are born into a sinful nature. Y por lo tanto nosotros vamos a conducir a estos niños correctamente. Amén. We should lead them correctly. Lo instruimos en el camino en el que ellos deben andar, en los caminos de Dios. Cuando lleguen a ser viejos, no se apartarán de esos caminos de We Dios. raise them in the way of the Lord so that when they're older, they don't stray away. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se sabe de Satanás? But I'll ask you a question. What do we know about Satan? Y quiero comenzar por Satanás y no entrar directamente a los demonios. We'll eventually get to demons, but I want to speak about this first. ¿Qué se sabe de Satanás? What do we know about him? Decimos bastante, ¿verdad? There's a lot that we can say. Satanás, aquel que fue a tentar a Eva en el jardín del Edén. We know that we see him in the book of Genesis tempting Eve and Adam. Y más tarde lo vemos tentando a Jesucristo, And later we see him tempting Jesus Christ. ¿verdad? Sin embargo, es mencionado más en las escrituras que todos los demás ángeles malignos juntos. But he is mentioned more often in the Bible than all of the other angels and cherubim combined. De hecho, de las 29 referencias de Satanás
en los evangelios, of the 29 references to Satan in the Gospels, Jesús habló de él 25 veces. Jesus was speaking about him 25 times. Oiga bien, 25 veces habló Jesús acerca de Satanás. 25 times Jesus referenced Satan. Y sin embargo, nosotros pensamos que esto es un tema aburrido para no entrar en él. And we can easily think that this is a boring topic and not cover it. Pero es importante que nosotros sepamos quiénes son nuestros enemigos en verdad. But it is important to know who our enemies are. Yo no sé si usted sabe, bueno, hermano Eri, who's brother Eri? Ahí está brother Eri. Usted fue al ejército. Lo mandaron así, le dijeron, Heriberto Ortiz, usted ya es parte del ejército, lo vamos a mandar allá a Vietnam. So Así que Brother Eddie le damos was una escopeta, váyase allá In a the disparar. army, and they didn't when he enlisted, they didn't say, "Okay, well, brother, you're in the army. I'm going to give you this weapon. Now we're going to send you to Vietnam." Así fue. O sea, le pusieron un rifle en la mano rápido y lo transportaron de Miami a Vietnam. Is that how it happened? Oh. ¿Qué hicieron con usted, mi hermano Eri? Ok, lo entrenaron. ¿A conocer a quién? Ok. Y los que estaban allá, ¿cómo se llamaban esos? ¿Sus qué? Enemigos. Lo entrenaron a conocer su enemigo, ¿verdad? So they taught him how to know his enemy, Cómo se esconden, dónde se esconden, qué es lo que hacen, sus tácticas, sus mañas. what their tactics are, how they hide, where they hide. Porque cuando tú conoces bien al enemigo, When you know your enemy, sabes cómo tratarlo también. you know how to deal and approach your enemy. La palabra de Dios dice, The Bible says sométete primeramente a Dios. that we should submit to God, Resiste al diablo resist the devil, y él va a huir de ti. and he will flee from you. No eres tú quien tienes que huir, It's not you that needs to flee. es Satanás el que tiene que huir. It is Satan that needs to flee. Hablamos de un Dios victorioso, triunfante, We speak todopoderoso, about a powerful, almighty, and victorious God, pero tenemos nosotros que aplicarlo a nuestras vidas but we must apply that to our lives y saber que Satanás es un enemigo derrotado and know that Satan is a defeated enemy, y Cristo fue quien lo derrotó. and Jesus defeated him. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 21 So 1 Timothy 5:21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, so que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada en parcialidad. I charge you in the presence of God and Christ Jesus and of his chosen angels. Hay buenos ángeles. So there are good angels. Un día de esto vamos a hablar de los ángeles que están en misiones a favor de We will nosotros. speak about angels on another occasion, Pero hay otros ángeles but there are other angels que se volvieron malignos, who became evil. se rebelaron contra They Dios rebelled against para God hacer lo malo. to do what is wrong. Y si nos descuidamos, And if we are not puede careful, tener influencia en nosotros. they can influence our lives. ¿Cómo yo debo conocerlo? How should I know them? Oh, teniendo una relación con Dios, Well, first, having a relationship metiéndome a with God, la palabra de Dios, getting into his word, sometiéndome a Dios submitting myself to y luego God, haciéndole frente a Satanás y hacer que lo oiga. and then facing the devil and making him flee. Ok, miren esto. Primeramente, Satanás es el príncipe de los demonios. So first, Satan is the prince of demons. Él es el que está sobre los demonios. In other words, he is over demons. Por eso se le llama Belcebú, That's why he was called Beelzebub. porque es el príncipe de los demonios. He was the chief of demons. Ya. En Mateo 12, 24 lo van a encontrar. And you can find that in No Matthew se lo voy a leer, pero pueden encontrarlo. 12:24. Como los humanos están en este planeta, así como están los humanos, los seres humanos sobre este planeta, Just as humans are here on earth, están también los demonios por todas partes del mundo. there are demons in every part of the world. Nosotros pensamos que son 2 o 3 demonios. We think there's just 2 or 3 demons. No se sabe cuántos demonios son, We don't know how many there are, pero fue una tercera parte de los ángeles celestiales que fueron derribados. but it was 1/3 of the celestial beings that were cast out of heaven Porque se rebelaron contra Dios. because they rebelled against God. El número 2, Number 2, Satanás es el príncipe de este mundo. Satan is the prince of this world. Y cuando hablamos de príncipe, When we talk about prince, estamos hablando no de uno que es rey, not talking about a king. porque sabemos quién es el rey de este mundo. We know who the king of this world Es is. Jesucristo. And it's Amén. Jesus Christ. De él son todas las cosas.
And all things belong to him. Él tiene dominio sobre todo. He has dominion over all things. Él es el todopoderoso. He's the all-powerful. Él es omnisciente. He is omniscient, Él es omnipresente. omnipresent. Así es que es el único que tiene todos estos atributos, es el Señor. And the only one that has these attributes is the Lord. Nadie más. No one else. Oiga bien esto, es importante para que entendamos esto. Que Satanás no está en todas partes. Now, Satan is not everywhere. He's not omnipresent. Él no, eso mismo. Él no es omnipresente para estar en todo lugar al mismo tiempo. He is not in all places at all times. Él no es omnisciente para saber todas las cosas. He's neither omniscient where he knows all things, Él no es omnipotente para tener todo el poder. nor is he all powerful having every El power. omnipotente es Dios. The omnipotent one is God. Y el omnipresente que está en todo lugar es Dios. The omnipresent one is God. Y el omnisciente que sabe todas las cosas es Dios. The Amén. omniscient one who knows all things is God. Quédese conmigo. Voy a terminar aquí. So stay with Porque me. yo voy a I'll end- continuar el I'll end próximo here. domingo. Miren esto. Él es el príncipe de este mundo y se opone a toda autoridad masiva sobre toda cosa y sistema que se opone a Dios. En Juan 12:31 John 12:31 nos habla que Él es el príncipe de este mundo. tells us that he is the prince of this world. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando del mundo de tinieblas. And this is, again, speaking about the world of darkness. Y Él es el que ejerce una autoridad masiva And he has authority over this, sobre toda cosa y sistema que se opone a Dios. over everything that opposes God. Así que cualquier sistema que se oponga a Dios So any system that opposes God, está dirigido por quién? it's being led by Por el diablo, por By Satanás. ¿Verdad? Ok. El príncipe de la potestad del aire, número 3. he is the prince of the powers of the air. Efesios capítulo 2, versículo 2. And this is found in Ephesians Lo 2:2. dice ahí. Y esto incluye a todo ser no regenerado. He is Esto incluye, o sea, cuando dice el príncipe de la potestad del aire, so when he talks about the prince of the power of the air, está incluyendo ahí a todo ser que no ha sido regenerado he includes every being that hasn't been regenerated y a todos los ángeles caídos. and all of the fallen angels. Él es príncipe sobre todas esas cosas. He is the prince over all these things. El Dios de este siglo también se le llama. He's called the God of this, Y no es porque sea Dios per se, and it's not because he is God, con todos los atributos de but Dios, the attributes of God, sino más bien el que está sobre este mundo de tinieblas, but he lords over this world of darkness. el que causa todo lo malo, He causes all evil. es el que causa todo lo odioso, It causes everything that is hateful. es el que influencia a las personas a hacer las trampas que hace. He influences people to deceive, to carry out deception, Y a decir las mentiras que dicen. and to lie. Esto no viene de This Dios, does not come from God, sino del Dios de las but tinieblas. from the God of darkness. Segunda de Corintios 4:4, por si alguien está tomando nota. And 2 Corinthians 4:4, in case someone is jotting these down. Porque Él es el que ciega el entendimiento de la gente para que rechacen a su Creador. He blinds the minds and hearts of people so that they don't believe in God. Cuando usted está orando por una persona y ha estado orando varios años When you are praying for someone and you've been praying for several years, para que esa persona acepte al Señor como su Salvador, for them to come to Christ and accept Him as Savior, usted no solamente está pidiéndole a Dios, you're not just asking God, usted está llevando a cabo una batalla espiritual you are also carrying out a spiritual battle en contra de todo ser maligno, against every evil being, de demonios every demon que están influenciando las mentes that is influencing the mind para que no conozcan al creador de ellos. of the unbelievers to not
receive or not to believe in Christ. Por lo tanto, yo le pido a ustedes, So I ask you, no dejen de orar, do not stop praying. no dejen de interceder, Do not stop interceding. sigan orando, Keep praying. sigan clamando a Keep Dios crying out hasta to que God usted vea que eso comienza a romperse, until you see these chains begin to break. hasta que usted pueda ver victoria. Until you see victory. Nunca me olvido de los 10 años que mi mamá nos llevó a nosotros los 6 hijos a orar por mi papá. For 10 years, my mom would take all of the kids to pray for my dad. Día tras día, Day after day. allí junto a la cama. We'd kneel next to his bed. Señor, tócalo. Lord, touch him. Señor, cámbialo. Change him. Señor, transfórmalo. Transform him. Señor, cambia su mente. Change his mind. Señor, toca su corazón. Touch his heart. Que te acepte como Señor y Salvador de su vida. That he would accept you as Y Lord. precisamente después de 10 años, And after 10 years, mi papá abre su corazón a Cristo Jesús. my dad gave his life to Christ. Y cómo Dios lo usó poderosamente. And he used him powerfully. ¿Y sabe por qué Satanás sigue atacando y atacando y atacando esa vida? But do you know why Satan keeps attacking this life? Cegando ese entendimiento Blinding their understanding para que no conozca a Cristo. so that they not accept Christ? Es porque Satanás sabe que si esa persona llega a abrir su corazón al Señor, le va a dar mucha candela al mismo diablo. Because he knows that if that person comes to Christ, Aleluya, hay que darle candela al diablo. Alabado, dale el aplauso grande al Señor, aleluya. Porque es que no podemos estar quietos, vamos a seguir intercediendo. so let's continue interceding. Yo lo voy a llevar hasta aquí. Hasta aquí lo voy a llevar. So we're going to stop here. Porque ya hemos hablado del origen de los demonios. Yo lo voy a llevar a otra cita bíblica un poquito más allá para que ustedes vean bien acerca de todo lo que esos demonios hacen. So I want to we'll share a few other verses about what they do, Pero voy a cerrar con esto. but I will close with this. Hablando acerca del mismo Satanás para cerrar con esto. Speaking of Satan, La Biblia se refiere a él como Satanás. the Bible talks about Satan and Satanás lo que quiere decir es adversario and Satan, what it means is adversary, o uno que se opone. someone who opposes, Aquel que se opone a ti cuando tú quieres venir a la casa de someone who Dios. opposes you when you want to come to the house of the Lord. ¿Cuántos de ustedes han tenido oposición al venir a la casa de Dios? How many of you have received Levante la mano, a ver. opposition when you wanted to come to the house of the Lord? Y yo sí, cantidad de veces. ¿Alguna vez he estado en la cama y no me he querido levantar? And I've been in bed and haven't wanted to get up. Y he estado cansado. And I've been tired. Y he sentido hasta deseo de decirle a la pastora, vete tú hoy, yo me quedo. And I've wanted to tell my wife, here you go today. I'll stay home. Inventa tu mensaje por ahí, predícalo por ahí. You preach. Dios te abre tu boca que Dios te la llenará. Just open your mouth. God will fill it. Porque he sentido desánimos. Because I've been discouraged at times. Y yo sé que Satanás está en todo eso. And I know that Satan is involved in these things. Porque es lo que quiere cegar mi entendimiento. Because he wants to blind my understanding. Por eso yo necesito renovar mi entendimiento. But I need to continuously renew my understanding. Renovar mi mente. Renew my mind. Para yo poder conocer bien cuál es el propósito y el plan de Dios divino para conmigo. So that I could know what God's plan and perfect will is for my life. Para yo hacer su voluntad agradable y perfecta. Pero miren esto. Se le conoce como adversario 52 veces. But he Como Satanás en la Biblia is known as Satan in the Bible. aparece 52 veces. That word appears 52 times. Y 35 veces aparece la palabra diablo. And 35 times the word devil appears. Y lo que diablo quiere decir es acusador. And what devil means is accuser. Él es el que viene a acusarte a He ti. comes to accuse you. Cuando parece que todo se va bien, When de you think everything is going pronto right, sale un demonio por ahí disparado, un hijo del diablo. a demon comes, Un hijo del diablo usado por el mismo Satanás a son of Satan para cegar tu entendimiento comes and he blinds your y understanding seguir desanimándote. and he discourages you. Yo te doy un secreto. But I'll give you a secret. Sométete a Dios. Submit to God. Resiste el diablo. Resist the devil. Él va a huir de ti. He will flee. Vas a estar libre. You will be free. Aprende eso. Learn that.
Sométete a Dios. submit to God, Resiste al diablo. resist the devil. Y resistir quiere decir no sencillamente quedarte ahí. Caleb, come here. Come here. Esto es lo que se llama resistir. Come here, stand here. Okay. Just push yourself against my hand. Push yourself against my hand. Hard, hard, hard. Lo que yo tengo que hacer es esto. Es esto. Y es esto. I know. I'm much bigger than you are. But that's what I wanted to do. Thank you. Aunque déjeme decirle, en Cristo yo soy más grande que el diablo. See, in Christ, we're greater than Satan. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Because I can do all things through Christ who gives Eso es me lo que strength. quiere decir resistir. Échalo hacia atrás, And that's empújalo what that hacia means, atrás. to resist, to push him back. Aleluya. Y tú vas a tener la victoria. And you will have the victory. Hay 4 formas como se les reconoce a Satanás. There are 4 ways that Satan is known as. Primera de Pedro 5:8, 1 Peter 5:8, como león rugiente. as a roaring lion, Y él busca a quien devorar. and he's always seeking whom to devour. ¿Sabe que Satanás nos está buscando a nosotros para devorarnos? You know that Satan is Claro que seeking sí. us out? Para mí eso no es Devour us. nuevo. That's nothing new. Yo lo sé. I know that. El asunto es cómo estoy yo para resistirlo. But how am I able to resist him? Apocalipsis 9:11. Revelations Abadón. 9:11. Se conoce como Abadón. He's known as Así mismo. Abaddon. Abaddon, Destructor. or destroyer. Se conoce como el dragón rojo. ¿Sabían ustedes que había un dragón rojo? He's known as the red dragon, Apocalipsis 12:3, así lo and dice. that's in Revelations 12:3. Usa otra palabra, el dragón escarlata rojo, es lo mismo. Or red dragon, ¿Ya? Se conoce como la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9. or the ancient serpent, and that's in Revelations 12:9. Así es que yo sé que Él es todo eso I know that he is all of these things. y podemos decir mucho And más. there's much more that can be said. La semana que viene, But next week, por favor, trae notas, bring your notebook, trae tu Biblia bring your Bible, o tu pad para escribirlo, si escribes suficiente rápido. El asunto es que cuando uno junta todas estas cosas acerca de Satanás, So when you join all these things, the references to Satan, tenemos un cuadro perfecto de quién es nuestro enemigo. we have a picture of what our enemy looks like. Es un personaje terrible. He's a terrible person, Es inmensamente poderoso. incredibly powerful. Es astuto. He is wise and smart. Es totalmente maligno. He is evil, Es destructivo. destructive, Y él es el líder de una hueste de demonios but he is the leader of a host of que están demons bajo su control. that are under his control. La próxima semana Next week, te voy a hablar sobre en qué rango están los demonios. I will speak about what rank, the ranks of the demons. Ellos tienen un rango. They do have ¿Lo sabían ranks. They ustedes? have a hierarchy. Okay. Vamos a hablar acerca de cómo están ellos We'll organizados. speak about their organization. Si acaso nos alcanza el tiempo And y if si time no lo dejo permits. para la siguiente semana. ¿Cuáles son sus actividades? What their activities are. Y por último, ¿y qué de la posesión demoníaca? And what about demonic possession? Y están todos silenciosos. Fíjense. Porque vamos a hablar de la posesión demoníaca. What we'll be speaking about, demon possession. Hay tantas locuras que se oye por allá afuera. Sin embargo, esto es muy sencillo. El hombre lo complica. But we can complicate things. Le pone 3 pasos, 7 pasos, 5 pasos, no sé. Pero la palabra de Dios tiene solución para todas esas cosas. The Bible has answers for all of these things. Una cosa sí yo sé, que yo estoy parado en la palma de la mano de Dios. What I do know is that I'm in the palm of his hand, of God's Y hand. Satanás de ahí no me arrebata. And Satan cannot take me from Yo soy la niña del ojo de Dios. the apple of his eye. Y nadie le mete el dedo a la niña del ojo de Dios. And no one can stick their finger in God's eye. Aleluya. Amén. Amen? Estamos parados en la palma de Dios, de la mano de Dios, y de ahí Satanás no te baja. Aleluya. Él no puede hacerlo jamás. Uno es el que tiene, oiga bien, la decisión de uno tirarse de ahí, de uno You can bajarse. step off of God's hand. Pero mientras tú estás en la mano de Dios, Satanás
no But while you're te there, puede arrebatar de Satan ahí. cannot take you. Aleluya. Porque estás en la mano del Todopoderoso. No del poderoso, sino del Todopoderoso. Vamos a irnos a la casa. Nos gozamos. ¿Reciben la palabra de Dios? Amén. Y espero que le prestemos mucha atención a esto. Sepamos que hay muchas cosas que podemos evitar mientras tanto. Yo te voy a There estar are many hablando de things that eso we can avoid in the meanwhile, con tus hijos, especially with your en kids, tu hogar, in your home, en el vecindario, in your neighborhoods, con lo que tú ves, with the lo things that que you see, entra por tus the ojos things that come into your eyes, y entra and your por tus ears. oídos. Eso puede afectar nuestra relación con Dios All of these things can affect our relationship with God y dar lugar al diablo. and give way or open the way for Satan. Amén. Amen? No deis lugar al diablo, Let's dice not la palabra de Give Dios. Satan a foothold. Vamos a estar de Let's pie. stand.